buenas tardes. Bienvenidos a este su programa, Alimento para mi Espíritu. Hoy iniciaremos una serie de programas dentro de los rudimentos de la fe que tienen que ver con la salvación. Mi nombre es Jaime Monroy. El tema del día, como les decía, es el tema de la salvación. Hoy estaremos trabajando la parte 1 de este tema que es muy interesante. Veníamos de hablar del pecado, ahora vamos a hablar del plan de Dios, que es el plan de salvación. El plan de salvación lo vamos a trabajar según lo propone la ciencia que lo estudia, que se llama soteriología, que es el estudio de la salvación, del proceso de salvación. Siempre hemos dicho que lo que tiene que ver con Dios y para nuestro tiempo siempre es un proceso. Y por eso vamos a ir paso a paso en este tema, tratando de explicarlo de manera muy sencilla para que podamos participar el día jueves con las preguntas en el programa en vivo en Facebook Live. Vamos a empezar. Vamos a dividir el proceso de salvación en 3 partes, como está determinado por la ciencia que estudia la salvación. La primera parte es qué es lo que demanda Dios para el proceso de salvación, qué demanda Dios de parte nuestra, qué espera Dios que nosotros hagamos en el proceso de salvación. La segunda parte es qué nos provee Dios en ese proceso de salvación, y la tercera parte es qué es lo que Dios completa en ese proceso de salvación. En esta primera parte nos vamos a dedicar a lo que Dios demanda. Como usted lo ve ahí en la ayuda que tenemos en la pantalla, Dios demanda de nosotros 3 cosas. Demanda fe, demanda arrepentimiento y demanda conversión. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a este tema. Entonces, dentro de lo que Dios demanda, repetimos, demanda fe, demanda arrepentimiento y demanda conversión. Pero estos temas por sí solos son temas muy interesantes y algunos muy extensos. Vamos a tratar de enunciarlos y de manejarlos en términos muy sencillos para que podamos avanzar en este tema. Y hoy trataremos esa primera parte, lo que Dios demanda de nosotros. Lo que Dios demanda de nosotros, primero está la fe. Pero tenemos que definir la fe, y según la Biblia, esa definición está en Hebreos 11:1. Dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición que la Biblia trae sobre fe. Pero antes de avanzar un poco más en el tema, quisiera que recapitulemos hasta acá. Nosotros fuimos creados en unas condiciones especiales, bendecidos, con autoridad sobre la naturaleza. El pecado cambió esa circunstancia. A través de Cristo Jesús, Dios ejecuta un plan de salvación para nosotros. Pero el plan de salvación tiene un gran inconveniente que nosotros debemos entender, y por eso no es simplemente la decisión de salvarnos de Dios, de salvarnos o no salvarnos. Es un plan que debe cumplir con la legalidad ante Dios mismo. ¿A qué me refiero? Que nosotros sabemos que nos dice la palabra que por culpa del pecado nuestras consecuencias, o la consecuencia que recibimos, es muerte. El que pecó muere. Esa es la parte legal de la justicia de Dios. O sea, por el pecado, y si se aplicara única y exclusivamente la justicia, estaríamos hablando de que todos debiéramos haber ya desaparecido por la justicia divina. Pero esa característica de Dios, que es su justicia, se contrapone con otra, que es el amor. Dios, en su amor por nosotros, quiere salvarnos. Entonces hay 2 cosas que conciliar. Hay que conciliar la justicia de Dios y hay que conciliarla con
el amor de Dios que nos quiere salvar. La justicia nos dice que por culpa del pecado merecemos la muerte, pero el amor de Dios quiere que vivamos eternamente en su presencia. Entonces el plan de salvación no es algo simple, sino algo que debe incluir los parámetros de legalidad y cumplir todo el proceso legal que se requiera a nivel espiritual para alcanzar la salvación. Por eso no es un tema sencillo, no es un tema lineal, es un tema que debemos hablarlo desde el ámbito espiritual, entendiendo cada una de sus partes. Ahí vamos en esa primera parte que Dios nos demanda, que es la fe. Dios nos define la fe en la palabra en Hebreos 11:1 y nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí estamos hablando de un ámbito espiritual. Estamos diciendo que nosotros por fe tenemos certeza de la salvación, por fe creemos que Cristo murió en la cruz, por fe creemos que esa muerte nos redime del pecado, por fe sabemos que Él resucitó y que nosotros resucitamos con Él a través de ese plan de salvación que Dios nos dio. Pero definamos el tema de la fe de otra manera. La fe, más que un sentimiento, más que algo que nosotros sintamos, se convierte en una decisión. Yo decido en qué creer. De la misma manera, decido en qué no creer. Entonces, los que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, vamos a entender este proceso que vamos a enunciar a continuación. Entonces, ¿qué demanda de Dios nosotros? ¿Qué demanda Dios de nosotros? La fe, que tengamos fe en ese plan de salvación que Él diseñó, que nos acojamos a Él, y vuelvo y repito como lo he dicho en otros videos, de manera integral. Todos los componentes del proceso de fe, de salvación, son necesarios. Y partemos con el tema de la fe. ¿Por qué hay necesidad de tener fe? En Hebreos 11:6 dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que premia a los que lo buscan. Quiere decir que la manera de acercarnos a Dios, la manera de acceder a Dios, la manera de acceder al plan de salvación, la manera de acceder a Cristo Jesús es mediante la fe. Y que no hay otra manera de agradar a Dios sino teniendo fe en Él, en su Hijo y en su plan de salvación. Y que Él galardona, que Él premia a quienes tenemos fe. También tenemos que ser conscientes del poder que tiene la fe. Y por eso miremos en la Biblia Mateo 21:21. Les recuerdo siempre que estoy leyendo la versión Reina Valera 60. Dice la palabra en Mateo 21:21. Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Quiere decir que la fe nos justifica ante Dios. La fe es el medio por el cual nos acercamos a Dios, a Cristo Jesús, al plan de salvación, pero también la fe es el poder ejecutor en nuestra vida. O sea, hay una necesidad, hay una definición, hay un poder a través de la fe. Pero también la fe nos justifica. La palabra del Señor nos dice en Romanos 3:30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Quiere decir que por medio de la fe desaparecen las diferencias entre los hombres y que por medio de la fe todos podemos acceder al plan de salvación y por tanto ser salvos. Entonces, Dios determina que una de las cosas primarias que nosotros debemos tener en ese restaurar nuestros derechos en el modelo de la creación es tener fe en Dios, en el Hijo, en el plan de salvación, que esa fe tiene poder, que esa fe nos justifica ante Él. Pero también tenemos que recordar que nosotros estábamos muertos por el pecado, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender
que no se trata de los hechos o de las cosas que nosotros hagamos. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No solamente es una decisión la fe, sino que es un don que viene del cielo. Entonces nosotros podemos orar al Señor y pedirle fe, pedirle que ese don baje a nosotros, que ese don opere en nosotros. No sé si ustedes recuerdan el pasaje en que Jesús le dice a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearlo. Y lo que le dice Jesús a Pedro es: yo oré por ti para que no te falte fe. O sea, la fe es importante en el proceso de salvación y en la estabilidad de esa salvación. Entonces, eso es lo primero que Dios nos pide que tengamos para que nosotros iniciemos el proceso de salvación, que tengamos fe. Y es un tema tan importante que en el Nuevo Testamento la palabra fe se menciona en 241 versículos del Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento donde más se menciona el tema de la fe, porque todo el plan de salvación está fundamentado en la fe que nosotros tengamos en Dios, en Cristo Jesús y en ese plan de salvación. Pero quiero que analicemos un poquitico más la fe para que entendamos cuál fe es la que nosotros debemos tener. Nosotros pareciera que pensáramos o imagináramos que la fe es única. No, hay varios tipos de fe. Recuerden que le estoy diciendo que la fe es una decisión. Usted decide en qué tener fe. Entonces hay una fe que es una fe natural. Es esa fe en la que todas las personas creen. Esa fe es la que le permite saber que hay día, que al otro día vuelve a haber otro día, que luego del día viene la noche, que hay procesos naturales y esa parte natural opera en nosotros y tenemos fe de que mañana amanecerá un nuevo día. Tenemos fe puesta quizás en nuestros padres, tenemos fe puesta en nuestros empleadores, en el trabajo que tenemos, en los recursos económicos que tenemos, en la profesión, en el estudio, en la capacitación que nosotros tengamos. Tenemos fe que ese puede ser el medio de sustento de nuestra vida. Pero esa fe no es estable, esa fe nos puede fallar y en muchas ocasiones cambiamos la fe que debemos tener en Dios por esta fe natural. Hay personas que cambian la fe en Dios por tener fe en un talismán. Esas personas que nosotros llamamos agoreros, que creen que colocando una sábila detrás de la puerta, un imán amarrado con un cordón rojo, etcétera, etcétera. Eso por dar un ejemplo. Creen que con eso salvaguardan su hogar. Esa es una fe natural que termina desplazando a Dios del centro de nuestra vida como creyentes. La fe natural tiene el peligro de que en ocasiones la anteponemos a la fe que tenemos que tener en Dios. Hay otro tipo de fe y es un tipo de fe que busca agradar a Dios. Hay personas que buscan agradar a Dios porque sabe que Dios tiene el poder de cambiar sus situaciones, que si Él le agrada a Dios es un buen medio para que Dios lo bendiga. Esta fe no es fe realmente. Esta fe es una acción en la que queremos pedir contraprestación por lo que nosotros decidimos creer y decimos creer en Dios para que Él nos bendiga. Entonces esta fe condicional realmente no es fe. Hay una fe que es la que ya opera en nosotros cuando empezamos el proceso de salvación y se llama fe salvífica. O sea, la fe de salvación es la que me permite creer que hay un Dios, que Cristo Jesús vino a la tierra, murió por mis pecados y que eso es parte del plan de salvación. Entonces yo creo que Dios me quiere salvar y que por eso Cristo murió en la cruz. Esa fe es ya parte de nuestro proceso como creyentes, el creer que Dios existe, el creer que hay un Cristo Jesús que nos bendice a través del plan de salvación y a través de su muerte y muere por nosotros, por nuestros pecados. Pero también hay otro tipo de fe y quiero que nosotros la miremos
en Primera de Corintios 12:9. Primera de Corintios dice, hablando de los dones. Entonces, hay una fe que es un don, el don de la fe, así como hay don de discernimiento de espíritu, de sanidades. La palabra dice en Primera de Corintios 12:9, dice, y a otro fe por el mismo espíritu. O sea, podemos tener una fe que nos sirve para operar en la iglesia a través de los dones. Recordemos que los dones son para el crecimiento de la iglesia. Los dones son para beneficiar a los demás, no son para beneficio personal. O sea, la perfección de los dones se logra a través de servir a los demás y a través del crecimiento de la iglesia. Ese don ya es parte de un proceso en el que la persona ya creyó en Cristo como Salvador, pero ahora cree en ese don que Dios le da para operar favoreciendo el crecimiento de la iglesia. Y hay otro don que es el que nosotros debemos, otra fe que es la que nosotros debemos buscar, y es la fe como fruto. Miremosla en Gálatas 5:22. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y al final fe. Gálatas 5:22. ¿Por qué debemos buscar esta fe? Porque cuando hablamos de los frutos, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, hablamos de que esa fe es parte de nuestro carácter, o sea que ya está enraizada en nosotros, que está profundizada en nosotros esa fe, y esa fe ya nos permite crecer, nos permite asumir compromisos, nos permite persistir en el camino del Señor. La fe como fruto del Espíritu Santo en nosotros, como fruto es una demostración de lo profunda que realmente se convierte en nuestra fe. Esa fe nos permite comprometernos, esa fe nos permite crecer, esa fe nos permite tener persistencia en las cosas que hacemos para el Señor. Si nosotros no desarrollamos este fruto de la fe en nosotros a través del Espíritu Santo, quizás abandonemos, diríamos, la barca. En algún momento, por las circunstancias, por los problemas, por las dificultades, por las necesidades, podríamos estarnos separando de ese camino que nos lleva a Dios. Pero si este fruto se desarrolla en nosotros y nosotros persistimos en él, ya vuelve a ser parte de ese carácter con el que nosotros fuimos diseñados en la creación. Un carácter que nos permite tener plena seguridad en Dios. Entonces, hasta acá, ¿qué llevamos? El plan de salvación exige de nosotros, primero, que tengamos fe. Ya vimos que la fe tiene muchas facetas que opera en mi vida de diferentes formas, pero lo importante es que yo debo tomar la decisión de creer en Dios, de creer en Cristo Jesús y de creer en su plan de salvación. Es la primera parte de este proceso de salvación, una de las primeras cosas que Dios demanda. Ahora pasemos al segundo elemento de lo que Dios demanda. Y Dios demanda algo que nosotros conocemos perfectamente, y es el arrepentimiento. La palabra griega que se usa para el arrepentimiento es metanoia o metanoia. Bueno, esta palabra significa que nosotros cambiamos de dirección a la manera como veníamos viviendo anteriormente antes de conocer a Cristo. Esto habla de un profundo cambio en nuestra vida. Entonces, la manera o el primer paso de anular las consecuencias del pecado en nuestra vida es el arrepentimiento. El arrepentimiento nos permite iniciar realmente en nosotros el proceso de salvación. El arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento no es algo que nosotros sentimos. Ojo, y al igual que la fe, el arrepentimiento es una decisión. Yo tengo que decidir arrepentirme. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Recordemos Romanos 3:23, dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos tenemos necesidad de arrepentimiento porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros a través del arrepentimiento restituimos ese principio de comunicación con Dios a través del Espíritu Santo.
Pero no solamente nosotros debemos arrepentirnos porque estamos muertos por el pecado o destituidos de la gloria de Dios, sino que adicionalmente Dios espera que nosotros nos arrepintamos. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estos versículos o este versículo es claro. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos porque Dios desea que todos seamos salvos. Esa es la manifestación del amor de Dios hacia nosotros, que Él espera que nosotros nos arrepintamos porque Él quiere que nosotros seamos salvos. En el Nuevo Testamento tenemos que leerlo con mucha atención y nosotros vamos a encontrar que hay 3 personas que predicaron del arrepentimiento de manera extensa, de manera profunda, de manera consistente. En el Nuevo Testamento, el primero que habla del arrepentimiento es Juan el Bautista. Juan el Bautista habla en toda su teología de arrepentimiento para salvación, de arrepentimiento porque el reino se ha acercado. Otra persona que habla del arrepentimiento es Pedro como discípulo de Jesús. Habla frecuentemente e insta a que todos nos arrepintamos. Pero adicionalmente, el que más habla de arrepentimiento es Cristo Jesús. Tanto Juan el Bautista como Pedro como Jesús hablan permanente del arrepentimiento como un principio de nuestro proceso de salvación. La palabra también dice en Hechos 3:19 que cuando nosotros nos arrepentimos suceden cosas interesantes. Dice la palabra: así que arrepentíos, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, o sea, para el perdón de pecados. El arrepentimiento hace que se borren nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Repito, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. O sea, las personas que se arrepienten, al estar en esa paz con el Señor, Dios también favorece sus circunstancias y vendrá tiempo de descanso, de refrigerio y de paz en su vida. Este tema del arrepentimiento, nosotros en algunas ocasiones encontramos personas que lo malinterpretan. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y 10. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 10. Entonces, dice la palabra: ahora me gozo, está hablando Pablo, no porque hayáis sido constrictados, esto quiere decir entristecidos, sino porque fuisteis constrictados para arrepentimiento, porque habéis sido constrictados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, esto es para hacer una claridad de fondo. Siempre en nuestra conciencia habrá la reacción después del pecado a sentirnos mal por fallarle a Dios, a sentirnos mal porque le fallamos a la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos. O sea, en algún momento el pecado afecta no solamente a Dios sino a otras personas y nosotros nos sentimos mal. Y aquí tengo que hacer una claridad muy muy profunda, y es que nosotros debemos diferenciar lo que es arrepentimiento de lo que es remordimiento. Remordimiento es el dolor de fallar. Puede ser hacia los demás o hacia nosotros mismos por fallar. Ese remordimiento es el sentimiento, la emoción en nuestra alma que quizás nos hace llorar, que nos hace sentir mal, que nos entristece, que en algunos caballeros, cuando tienen problemas emocionales, sentimentales con su pareja, terminan en las tiendas, embriagándose, en cualquier parte tomando trago y quizás llorando por una situación en la que le falló a su pareja. Y ese es un dolor natural
de fallarle a Dios o de fallarle a las personas. Eso se llama remordimiento. Pero eso no es arrepentimiento. Esa es una primera parte del arrepentimiento. La primera parte del arrepentimiento es el dolor que nosotros sentimos cuando le fallamos a Dios. Pero no es arrepentimiento. Realmente arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Cuando nosotros tomamos el arrepentimiento como una decisión, esa decisión está enfocada en que yo lucharé con todas mis fuerzas, con todas mis capacidades para no seguir viviendo de la manera en que estoy viviendo, que hago un cambio drástico en mi vida, que dejo de pecar, que lucho con todas mis fuerzas para no pecar, que pido la ayuda del Espíritu Santo, que me meto en la palabra, en las Sagradas Escrituras para poder entender y aprender cómo fortalecerme en el Espíritu para no volver a pecar. O sea, esto del arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es un cambio en nuestro ser y una decisión de no volver a pecar y de luchar con todas nuestras fuerzas para no volver a caer. Nosotros, y yo sé que usted me va a decir que no puede ser posible esto porque nosotros somos humanos y fallamos, sí, pero si nosotros nos comprometemos con Dios, Dios nos ayuda a que ese cambio sea real en nuestra vida y que nosotros día a día haya menos cosas por las cuales arrepentirnos. No es el remordimiento lo que nosotros debemos buscar, es esa decisión total y definitiva de no fallarle a Dios ni de fallarle a ninguna persona. El arrepentimiento produce, por ende, tres consecuencias básicas, notorias. Primero, el arrepentimiento me pone en paz con Dios. El arrepentimiento me pone en paz con mi prójimo y el arrepentimiento me pone en paz conmigo mismo. O sea que me produce un nuevo modelo de vida y eso es lo que nosotros llamamos, producido por el arrepentimiento, una nueva vida, un nacer de nuevo. Ese tema será tema de un programa más adelante, estaremos hablando de ese nuevo nacimiento. Pero el arrepentimiento es el principio de ese cambio de vida. No es el dolor que usted sienta o la inconformidad o la molestia o la tristeza que usted sienta por fallar, sino la firme decisión de no volver a pecar, de no volver a caer, de no volver a errar. Y busca ayuda en la Biblia, en la iglesia, en la oración, para que el Espíritu Santo le acompañe en ese proceso. Ese es el arrepentimiento que el Señor nos está pidiendo. Cuando hablamos del proceso de salvación, Dios nos pide entonces que tengamos fe. Nos pide que nos arrepintamos, pero también nos pide lo tercero, y es la conversión. ¿Qué es convertirse? Convertirse es apartarse. Convertirse es separarse del pecado. Convertirse es cambiar de manera de pensar. Y convertirse se produce cuando yo tengo fe y cuando me arrepiento. Yo no me puedo convertir si no tengo fe. Yo no me puedo convertir si no me arrepiento. Es necesario que para convertirme yo tenga fe y es necesario que para convertirme yo me haya arrepentido y haya tomado decisiones para cambiar mi vida. Recuerden el tema de Zaqueo en la Biblia. Zaqueo, Cristo le perdona los pecados y él toma la decisión de restituir lo que le había quitado a las otras personas. O sea, eso es un cambio de vida. Y convertirse es realmente eso, que en nosotros pues, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de hacer. Eso es realmente convertirse. Permitirle que a través de la fe y a través del arrepentimiento, ese cambio, ese nacimiento, ese nacer de nuevo opere realmente en nosotros. Que seamos renovados en el entendimiento. Que soltemos el control de nuestra vida. Hasta aquí y hasta antes de recibir a Cristo y antes de iniciar el proceso de salvación, nosotros somos como los que somos aficionados al fútbol y estamos viendo un partido de Brasil. Tenemos el control del televisor y no nos los quita nadie. No hay nadie que nos quite ese control. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo en nuestro proceso de salvación, lo que estamos diciéndole al Señor, Señor, yo suelto el control de mi vida.
Yo quiero vivir no a mi manera, no con mis pensamientos, no con mi razón, no con mi conciencia, no con mi aprendizaje, no con mi tradición. Quiero vivir según tú me enseñas a vivir a partir del Espíritu Santo, y que tu palabra esté en mí para que yo pueda cambiar mi manera de vivir. Yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser una nueva persona. Vivir según Dios determina. Y eso no puede operar en nosotros si nosotros no le entregamos nuestra vida y el control de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Cristo Jesús entrona en nuestro corazón, pero debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que tome el control de nuestra vida. Y resumo hasta acá. El proceso de salvación se inicia con lo que Dios pide que nosotros hagamos. El proceso de salvación, en eso que Dios demanda, incluye 3 cosas: que tengamos fe, que nos arrepintamos y que nosotros nos convirtamos de nuestra vieja manera de vivir. Estos son los 3 elementos de lo que Dios demanda. Espero me envíe sus preguntas el próximo jueves, para el próximo jueves 8 de la noche, en el programa en vivo a través de Facebook Live. Este programa se emite a las 8 de la noche. Si usted quiere mandarme sus preguntas con anterioridad, usted lo puede hacer a través de mi WhatsApp, que aparece ahí en la pantalla. Y también todas estas enseñanzas y estos videos nosotros los subimos a YouTube, al canal de YouTube que se llama Alimento para mi Espíritu. ¿Cómo nos ayudas? Nos ayudas viendo el programa, participando con tus preguntas los días jueves 8 de la noche, y nos ayudas enviando esas preguntas al WhatsApp, o también nos puedes ayudar si te suscribes al canal de YouTube. Es la manera de crecer y es la manera en la que nos das oportunidad de compartir algunas enseñanzas a quienes lo necesitan. Y la otra petición es que tú repliques, que tú envíes a tus amigos, que compartas con tus amigos, familiares y conocidos estos videos, que los invites a participar, que les envíes las enseñanzas. Así haremos crecer el reino de Dios en la tierra. Yo le agradezco por su tiempo, le agradezco por su disposición, le agradezco por su compañía, y permítame bendecirlo en el nombre del Señor, y nos vemos el próximo jueves 8 de la noche a través de Facebook Live. Que Dios lo bendiga. Amén y amén y amén.